La crema catalana o crema quemada es muy famosa en el mes de marzo, en la fiesta de San José. Esta crema catalana aparece en los libros de historia gastronómica medievales. Es una de las recetas más antiguas de Europa junto con las natillas, ya que la crema catalana es una evolución de estas natillas. Si queréis ver cómo hacer este famoso postre, dentro vídeo. Y para hacer esta crema catalana vamos a echar la corteza de un limón y canela y vamos a dejar infusionar aproximadamente 10 minutos a fuego medio bajo. Cuando comience a hervir apagamos el fuego y dejamos tapada la cacerola unos 20-25 minutos para que adquiera bien el sabor del limón y la naranja. Hemos parado la leche y ya está infusionando. Y ahora vamos a coger con las yemas de huevo, vamos a echar la harina de maíz o maicena. Aquí en Reino Unido os enseño cómo se llama y dónde se compra. Se llama corn flour y se compra en cualquier supermercado. Yo lo compro en Morrison. Y vamos a echar el azúcar. Esto lo que se llama es hacer el blanco y es mover todo hasta que desaparezca el color amarillo del huevo y quede todo una masa homogénea de color blanco. Suele tardar unos 5 o 6 minutos este proceso. La diferencia, una cosa importante, crème brûlée y crema catalana es completamente diferente. La crema catalana solo se hace con leche y la crème brûlée lleva una mezcla de leche, nata, esencia de vainilla y luego lleva una combinación de azúcar blanco y azúcar moreno. Bueno, vamos a ir moviendo esto hasta que se transforme en color blanco. Bueno, no sé si se aprecia en la cámara, pero ya no tiene ese color amarillo tan intenso. Ahora vamos a echar un poquito de la leche que hemos infusionado. Esto va a ser que si queda algún resto de azúcar sin disolver, va a ayudar a disolverlo para echar todos los ingredientes ahora en el recipiente. Vamos a mover bien. Bueno, ahora vamos a echar a nuestra candela la mezcla del huevo, el azúcar, la maicena y el poquito de leche por último que hemos echado para infusionar. Y vamos a ir moviendo ligeramente, poquito a poco, a fuego medio bajo. Si tenéis termómetro es hasta que llegue aproximadamente a 90 grados. Y si no tenéis termómetro, no pasa nada, porque es más o menos hasta que salga el primer borbotón de que va a empezar a hervir o hasta que veamos que podemos dibujar un círculo y no se disuelve el círculo. Importante es no dejar de mover. Bueno, ¿veis que ya está haciendo el primer borbotón? Bueno, pues ahora apagamos el fuego y veis que ahora ya se puede dibujar el círculo y aparte vais a notar que a la hora de mover está un poquito más espeso, pero no muy espeso, sino que se queda el círculo marcado pero se va disolviendo. Bueno, pues ahora es el tiempo de sacarlo de la candela y moverlo un poquito fuera de la candela para temperarlo. Pues esta es la textura que tiene que quedar en nuestra crema, ni muy líquida ni muy espesa, una cosa intermedia. No sé si se aprecia bien cómo cae. Esta es la textura buena. Pues ahora vamos a coger y lo vamos a pasar a moldes individuales. Bueno, y ahora como toque final lo que vamos a hacer es echar el azúcar y con ayuda de un soplete o un quemador lo vamos a quemar. Es importante que cuando echemos el azúcar le demos con el soplete inmediatamente, porque si no lo que va a hacer es que el azúcar se va como a derretir y no va a caramelizar. Hemos echado el azúcar y ahora con ayuda de un soplete caramelizamos. Bueno, mirad qué pintaza
y qué crunchy ha quedado nuestro azúcar. Y ahora vamos a hacer la prueba definitiva